Ahora empiezo yo, ¿ya? Escuche. A través de esta presentación vamos, repito, a recordar los temas trabajados anteriormente. En clase, algo alcanzamos a ver del concepto de evolución desarrollado por Darwin. También estudiamos la hominización, que es el proceso de evolución biológica desde el simio hasta el hombre actual, el Homo sapiens sapiens. Y también tuvieron la oportunidad de trabajar a través de guías las teorías de poblamiento americano, ¿ya? Yo les voy a dejar en la presentación los 3 videos que yo elaboré para recordar esos temas y trabajar esos temas. Ahora, estos videos son como, a ver cómo decirlo, artesanales, ya, porque lo hice yo, pero están bastante buenos y son súper claros respecto a los conceptos de evolución, hominización y teorías de poblamiento americano. ¿Ya? ¿Una consulta? Todavía no. Y en esta presentación me voy a enfocar básicamente en la evolución cultural del ser humano, ¿ya? Lo primero, nos vamos a ubicar en el tiempo. Estamos hablando en esta presentación, en este contenido, sobre la prehistoria, ¿ya? La prehistoria va a ser todo el tiempo previo, es decir, antes de la invención de la escritura, ¿ya? Todo lo que pasó antes se va a llamar prehistoria o tiempos antiguos. El hecho más importante que tenemos dentro de la prehistoria va a ser la evolución biológica del hombre, ¿ya? Ahí tenemos el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens, ¿ya? Esa es la evolución cultural y básicamente tiene que ver con las características biológicas del hombre. Ahora, desde el punto de vista cultural, vamos a ver que la prehistoria se divide en 3 partes: paleolítico, mesolítico y neolítico, ¿ya? Pero ahí estamos hablando de las características culturales, es decir, la cultura es todo lo que el hombre crea. ¿Qué pasó ahora? El tipo de organización social que establece. Entonces, vamos a establecer como primera idea que durante el paleolítico se va a terminar y se va a desarrollar por completo la hominización, es decir, este proceso de evolución biológica. El hombre, durante este periodo que vamos a llamar paleolítico, recuerden que estamos aquí, y vamos a transitar hasta acá, hasta el neolítico, va a dominar por completo el fuego. Como una de las innovaciones culturales de la época, tenemos el paleolítico, tenemos el arte rupestre, que no es otra cosa que estas pinturas que se han encontrado en las cavernas, principalmente en Francia y en Inglaterra, en donde el hombre prehistórico refleja su vida. Y básicamente el típico dibujo que se encuentra en el arte rupestre es este que está acá, el hombre cazando, ¿ya? Esta pintura, estas representaciones se hacen con tintes naturales que sacaban de la misma tierra, ¿ya? La población durante el paleolítico se va a organizar en bandas de cazadores-recolectores, es decir, grupos pequeños de población que se van a dedicar a la caza y la recolección de frutos silvestres, ¿ya? En un principio se habla de que el Homo sapiens había sido carroñero, no cazaba propiamente tal, porque primero fue necesario que desarrollara herramientas, ¿ya? Cuando el hombre desarrolla este tipo de herramientas que tenemos acá, que es una piedra bífeda, la logra pulir al chocar, al golpear, ¿cierto?, con otra piedra, le da filo, eso le va a permitir ya dedicarse a la caza, como sale aquí en esta imagen, ¿ya? A la caza propiamente tal, ¿ya? Va a desarrollar las primeras herramientas, como ya señalé, que son estas que están acá, para efectivamente poder sacar y extraer la carne de los animales. Estas son características del paleolítico. Ahora, durante el mesolítico, que es una etapa, acá está, el mesolítico, que es una etapa de transición entre el paleolítico y la etapa que le sigue, que es el neolítico, vamos a ver que la glaciación, es decir, el congelamiento de la Tierra, va a retroceder, ¿ya? El hielo se va a derretir y va a retroceder hacia los polos, por lo tanto eso va a generar la desaparición de la megafauna. Por lo tanto, va a escasear la alimentación, y al escasear la alimentación, el hombre va a desarrollar otras técnicas de supervivencia. Por ejemplo, va a dedicarse a la pesca. Por lo tanto, va a generar estas especies de aldeas costeras, ¿ya? Buscando siempre un clima más agradable, ¿ya? Va a generar estas aldeas costeras
y nuevamente hay evidencia durante este periodo, el Mesolítico, de arte rupestre, pero un poco más abstracto, es decir, un poco más complejo, ¿ya? Es decir, que la forma, el pensamiento del ser humano va a evolucionar un poco. ¿Ya? Esta es una etapa intermedia relativamente corta, porque nos vamos a enfocar en este caso en la edad más larga y la más importante, que es el Neolítico. El Neolítico va a ser un periodo dentro de la prehistoria muy importante, que se va a caracterizar por el desarrollo de un solo gran invento, por decirlo de algún modo. Una cosa, que es el descubrimiento de la agricultura, va a marcar la historia de la humanidad, ¿ya? La domesticación de las plantas es determinante para el éxito de la humanidad. El hombre, durante el Paleolítico, un poco sufría por el que le faltaba alimento, sufría porque hacía mucho frío, sufría por las condiciones que le daba el medio ambiente. Pero cuando el hombre descubre cómo domesticar las plantas, cuándo sembrar, cuándo cosechar y cómo tener mayores frutos de su trabajo agrícola, de las plantas, el hombre o la sociedad humana va a cambiar. Por eso se habla de la revolución del Neolítico, ¿ya? Porque el descubrimiento de la agricultura genera transformaciones profundas en el modo de vida del ser humano, ¿ya? Para poder cultivar, el hombre se tuvo que quedar en un lugar. Por lo tanto, vamos a ver que aparecen las primeras aldeas, los primeros pueblos, que paulatinamente se van a ir haciendo cada vez más grandes porque la población aumenta. Al tener una alimentación basada en cereales como el trigo y en algunos mamíferos como el cerdo, como las vacas, como las cabras, que ahora van a ser domesticadas, la alimentación se enriquece más, por lo tanto, el nivel de comodidad y bienestar del ser humano mejora. Por lo tanto, aumenta la población. Y al aumentar la población crecen las ciudades y todo se vuelve muy complejo, ¿ya? Y vamos a ver el nacimiento de las primeras civilizaciones ya la próxima vez que nos encontremos. Entonces, la agricultura va a ser determinante en la historia de la humanidad. Va a ser tan determinante que va a ser llamada una revolución, porque genera tantos cambios que la vida del hombre mejora y cambia, y es un poco el antecedente del tipo de vida que llevamos ahora, una vida sedentaria, ¿ya? Entonces, el hombre desarrolla herramientas como las que aparecen ahí para poder cultivar y cosechar. Ya señalé que aparecen las primeras aldeas, poblados y después las grandes ciudades. Se desarrolla la alfarería, textilería y la metalurgia, que tiene que ver con la confección de estas herramientas. También junto con ello vamos a ver que al hacerse la sociedad más compleja, surge la figura del líder. Una persona, un individuo que controla a la población, al grupo humano, sobre un territorio, ¿cierto? Y este líder va a sustentar su poder, esta autoridad que tiene sobre los otros, a través de un complejo religioso, ¿ya? El ser humano va a inventar por primera vez la religión, ¿ya? Va a crear dioses y centros ceremoniales como el que aparece aquí, que es Stonehenge, y que estaba dedicado a los dioses y al culto religioso. Entonces, el líder, que después va a ser un rey o un emperador, va a tener ciertos poderes o ciertas características divinas de Dios, ¿ya? Para efectivamente poder gobernar a las personas. Como usted se puede dar cuenta, la sociedad se vuelve cada vez más compleja. Y todo por el descubrimiento o la domesticación de las plantas, que es el descubrimiento de la agricultura. Junto con el aumento, cuando crecen las ciudades, aparece el comercio, primero el trueque, después aparece la moneda, ¿ya? Y junto con el comercio también surgen los conflictos, las guerras entre pueblos vecinos, entre aldeas vecinas, y junto con ello también señalar que también aparecen las primeras enfermedades, ¿ya? Las enfermedades surgen durante el Neolítico como resultado de la relación estrecha que tenían las personas con los animales, ¿ya? Aquí en esta imagen no se ve muy bien, acá. Hay un corral donde están los cerdos, y eso está inmediatamente al lado de la casa, ¿ya? Y al estar al lado de la casa,
va a tener el hombre un vínculo estrecho con los animales y eso le va a generar, acá también están las cabras, ¿cierto? Le Profesora, va a una generar pregunta. problemas y enfermedades. Déjeme, estoy a punto de terminar. Anote por ahí la pregunta para que me la haga después. No, es que yo había llegado recién. Ah, ya, bienvenido. No me metía. Bienvenido. Ya, ponga atención. Acá tenemos dos imágenes. Una es del Paleolítico y la otra es del Neolítico. Ambas imágenes, como usted puede ver, son completamente distintas, ¿ya? Y así de radical va a ser el cambio entre un periodo y otro. En el Paleolítico vemos una sociedad nómade, no hay una vivienda establecida, sino que acampaban ahí donde los pillaba el alimento. Básicamente ellos andaban detrás del alimento. Poca población, ¿ya? Mientras que en el Neolítico vamos a ver que hay un cambio, el animal se domestica, se desarrolla la textilería, ¿ya? Las gallinas se ven ahí, ¿cierto? La agricultura, y ponga mucho ojo. La ciudad siempre va a estar cerca del agua dulce para efectivamente poder regar y establecer sistemas de regadío sobre los cultivos de trigo en este caso. ¿Ya? Ahora sí recibo preguntas. ¿Quién me iba a preguntar algo? Tía, Nombre. Valenzuela. ¿Dónde? Eh, Dame. Me preguntaba yo, entonces, si eso de que los dioses fueron creados a partir de un emperador de esa época, me Ya. preguntaba yo, entonces, la tía Ida estaba equivocada. ¿Te acuerdas que dije los dioses, cierto? ¿Mm? Ah. Mire, lo que pasa es que la religión es un conjunto de creencias. Ahora, Ya, estamos perdón. hablando de la época prehistórica, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces tenemos que también tener una ubicación ¿Ya? temporal. ¿Ya? claro. Entonces, tía, Jara, termina de hablar. Jara, ¿me iba a decir algo? Es que estoy perdida, Sí, como no los conozco. Espérese. Como no los conozco y algunos tienen, no son sus correos personales, me confundo. Así que me va hablando y me dice con quién estoy hablando, ¿ya? Ya. Jara, dígame. entonces como que la planta, entonces los de la primera época ¿El paleolítico? no tenían como rebaños de animales para matar, o sea, encontraban un animal y los mataban al tiro para comer. Sí, así era. Pero resulta que había un solo animal que se domesticó durante el Paleolítico, el perro. El perro corresponde a una domesticación de cierta raza, no sé cómo se dice, raza de lobo que eran un poco más dóciles y cercanos al hombre, no les daba tanto miedo al hombre. Entonces el perro se habría domesticado durante el Paleolítico. Pero todos los demás animales domésticos son de después. ¿Ya? Bueno, Tengo una pregunta, tía. Nombre. Isaac Díaz. ¿Qué Ya, pregunta? Isaac. Esperamos a Isaac. Ya, Isaac. Tía, además de que sí o no que usted dijo que siempre, la ciudad siempre van a estar al lado de agua dulce, además de regar sus propias plantas y cosechas, también lo ocupaban como para beber agua. Por supuesto, por supuesto. Y ellos para beber agua evaporaban el agua. No, se la tomaban del río, ahí, ¿cómo venía? Ah, ya, tía. Gracias. ¿Alguien más me iba a Tiene hacer una pregunta, Iván. Se me olvida cómo se llama. ¿Ailín? Ailín. ¿Y Ailín? Sí. Es que, ¿cómo es esto? Entonces, como ellos crearon un dios, entonces la gente que cree, por ejemplo, en Dios es solo una creencia del hombre para creer en algo y no estar toda la vida sin pensar en nada. ¿Qué crees tú? Sí. ¿Qué crees tú? Yo Porque acá creo estamos que hablando, sí. porque acá estamos hablando del Paleolítico. ¿Ya? Los dioses más famosos son los dioses egipcios. Ujú. ¿Ya? Yo no me veo hoy día, no sé, por rezándole a un gato. ¿Ya? Estamos hablando de mucho tiempo atrás, de otra forma de pensar. Piensa que las personas Ya. seguían al líder porque creían que el líder tenía ciertas características divinas de Dios. Era como
Y el conocimiento científico Por ejemplo, era muy reducido, o sea, prácticamente no existía el conocimiento científico hasta el siglo XV. ¿Ya? Entonces también nos tenemos que un poco empatizar históricamente, estamos hablando de otro tiempo, ¿ya? No sé si me entienden. ya. Hay que tener como la empatía de entender y como comprender que estamos hablando de mucho tiempo atrás, mucho, ¿ya? Y que el conocimiento científico recién se vino a desarrollar en el siglo XV. Tía, una pregunta. ¿Qué nombre? Matías Hidalgo. Ya, Matías. Entonces, antes las elecciones se hacían para ir controlando a la población, ¿cierto? ¿Elecciones me dijiste? No, es que antes las religiones era para controlar la población, porque Es una muy buena interpretación, Matías, te felicito. sí. Sí. Tenía mucho de eso, mucho de control, de dominio. Tía, ¿Quién me habla? Nombre. Isaac Díaz otra vez. Isaac, allá. Ya, tengo una pregunta. Cuando mataban un animal, ¿se lo llevaban en la mano o tenían como bolsas o algo así como para llevar? No sé, como que hay que tener imaginación para responder esa pregunta, porque la rueda, por ejemplo, es de la época del Neolítico. Ah, ya. Entonces, ahí se van inventando y se van creando distintos sistemas de traslado de cosas. Piensa que el Neolítico va a dar paso a las civilizaciones y si tú piensas, por ejemplo, en las pirámides o en la muralla china, uno ahí empieza como a pensar de dónde sacaron la forma o la fuerza para hacer esas tremendas construcciones. Ah, ya, tía. ¿Ya? Ya. El Neolítico está súper ligado a las primeras civilizaciones que vamos a empezar a estudiar la próxima semana. ¿Ya? Ya. Porque todos los cambios que se dan en el Neolítico aumenta todo tanto, la complejización de todo, que evoluciona o surgen las primeras grandes civilizaciones. Ya, tía, gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes y jovencitos? Tía, con lo que había dicho el Isaac, y lo de usted también tienen como un poco medio de razón, pero también antes a los animales muertos lo anudaban los pies para que se hiciera más fácil trasladarlos. Claro, eso todavía se hace en el campo, o hace poco tiempo. ¿Ya? Ahora, voy a empezar la segunda parte de la clase, por lo segundo que les quiero mostrar. Ya les voy a mostrar qué es lo que van a hacer. Miren, lo que ustedes van a hacer de aquí al próximo martes que nos vamos a volver a encontrar, el plazo es el próximo martes, incluyendo todo el martes, ¿ya? Es un formulario de autoevaluación, ¿ya? Yo necesito saber cuánto es lo que han aprendido y estudiado en su casa durante este tiempo, para yo así poder ir avanzando, o retrocediendo un poquito, o viendo la forma de ir cubriendo aquellas cosas que no han quedado muy claras. Tía, o sea, tenemos que hacer un resumen. No, yo les voy a decir, tranquilo. ¿Es la guía que entregaron en el colegio? ¿Es la guía de historia? Sí, pero se hace digital, no se hace en papel, porque cómo voy a saber lo que respondió si yo no lo puedo ver. Entonces se hace digital. Es un formulario que se entra con un vínculo. ¿Ya? Se los voy a mostrar ahora. No, sí, se los voy a mostrar. Tía, yo no tengo computador, tía. Si no tiene, buena pregunta. Entonces, el formulario queda súper bien en el celular. Ah, ya, ¿puedo como escribirlo en cualquier parte? Sí, mira, yo te lo voy a mostrar, espera. Ya. Me enredo tantas cosas que tengo aquí. Aquí está. Este es un formulario, les va a aparecer un poquito más chiquitito, más ordenado, porque yo lo tengo en papel, lo traspasé al papel. Pero esto se puede ver perfecto en el celular, ¿ya? El formulario de autoevaluación se entra a través de este vínculo que está con azul, ¿ya? Esta autoevaluación, jóvenes, ténganlo muy claro, no lleva nota, es solo para obtener información de cuánto es lo que lleva trabajando y para que usted sepa cuánto es lo que ha aprendido en este tiempo. Las preguntas son sobre evolución, hominización, teorías de poblamiento americano, paleolítico y neolítico, ¿ya? Le pide su correo electrónico, su nombre, su curso. Hay un video, este video lo hice de la misma presentación que les mostré recién. Tía. Alto, de ahí me pregunta. La primera pregunta dice así: ¿a qué concepto asocian la siguiente imagen? Hay 4 opciones, ¿ya? Desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens actual.
Luego hay un texto en donde aparece una pregunta explícita, ¿ya? Por lo tanto, tiene que leerlo muy bien. ¿Ya? Y hay alternativas. Ojo con esta pregunta. Dice, ¿qué tipo de fuente es el texto? Este que aparece aquí. No les he hecho clases los años anteriores, entonces no tengo claro si lo saben o no. Mira, para que el historiador haga su trabajo, que es redactar la historia, utiliza distintas fuentes de información. Y las fuentes pueden ser primarias y secundarias. La primaria es aquella que se hace en el momento que ocurre el hecho histórico, es decir, durante la prehistoria en este caso. Y la secundaria es la que se hace después. Por lo tanto, mire el ejemplo. Este texto, que fue sacado de este libro, fue hecho en 1997. Por lo tanto, corresponde a una fuente secundaria. Porque no fue hecho durante la prehistoria. De hecho, durante la prehistoria ni siquiera sabían escribir. ¿Ya? Para que lo tengan muy claro. Luego viene un verdadero y falso respecto al proceso de hominización. ¿Ya? Solo verdadero y falso, ahí usted va marcando según corresponda. Lo voy a saltar. Y me voy a detener en esta pregunta. Esta pregunta es respecto al poblamiento americano. Y yo le pregunto, ¿qué teoría está representada en la imagen? Usted aquí debe observar lo siguiente, esta imagen sale más grande. En el formulario sale mucho más grande y se aprecia mejor. Dice, ahí el continente asiático, obviamente estaba América, y el estrecho de Bering. Entonces usted, a partir de la imagen, ¡ay, me trapiqué! Ay. A través de la imagen se puede inferir de qué teoría de poblamiento americano estamos hablando. Ya te dijo que no la escuché, justamente se me quedó como congelada la pantalla. Que esta pregunta es sobre las teorías de poblamiento americano y hay que fijarse en los continentes para efectivamente poder responderla. Ahora, esta pregunta número 13 y 14, usted tiene que observar esta imagen y escribir 5 características de la sociedad del Paleolítico. ¿Ya? Uno la ve y saca 5 características de la sociedad del Paleolítico. Ejemplo, se dedicaban a cazar, se desarrolló el arte rupestre, y así. ¿Ya? Lo mismo hace con esta imagen, pero respecto al Neolítico. ¿Ya? Se dedicaban a la agricultura, algunos pescaban, domesticación de animales, un horno para poder cultivar, cocer el barro, cocer el pan, ¿ya? Y así. Luego, esta pregunta es, viene un texto y dice así, ¿qué idea tiene el autor sobre la domesticación de las plantas y animales? También es una pregunta explícita, es decir, la respuesta la encuentro en el mismo texto, pero tengo solo 2 alternativas. Y también pregunto, ¿qué tipo de fuente es? ¿Primaria o secundaria? Recuerde que estamos estudiando la prehistoria, ¿ya? Y todo lo que tenga que ver, objeto, artículo, hueso, lo que sea de la prehistoria es fuente primaria. Pero todo lo que se hace después de la prehistoria es fuente secundaria. Y observe que ahí dice 2003. Por lo tanto, es una fuente secundaria. Muy bien que es mi eco. Mi eco, por ahí escuché un eco. Secundaria. Luego dice, considerando el texto y tus conocimientos, ¿cómo cambió la vida del hombre durante el Neolítico? ¿Ya? Y aquí tiene que marcar todas las opciones que correspondan, todas las consecuencias del Neolítico. ¿Ya? Ahí son varias las opciones, por eso dice seleccionar todas las que correspondan. Y por último, tiene que completar la siguiente oración. Yo creo que para aprender más en la siguiente unidad debería hacer las siguientes tareas o actividades. Ahí usted marca las que usted sea su preferida. Si le gusta ver videos, hacer guías, completar cuestionarios, ver la clase, trabajar con el libro. ¿Ya? Entonces, escuche para que no quiero interrupción en esta parte. El formulario, el link, está en la página del colegio descargando la guía. No la imprima. No la imprima, pero sí vuelva a revisar las preguntas. ¿Ya? La lee en el computador, en la tablet o en el celular, las lee de nuevo para saber. Cuando ya esté listo o lista, pincha el link y lo va a dirigir al formulario. Es lo mismo que lo acabo de mostrar, sale más compactito. En el celular se ve súper bien. Tía, ¿dónde nos tenemos que meter?
espérame, se va marcando y al final sale enviar. Cuando lo envíe y después le mando una retroalimentación breve. ¿Ya? Nombre, ¿quién me está preguntando?